en la segunda carta a los Corintios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 5, desde el versículo 11 al versículo 15. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 15, dice así la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es Vivir para Cristo. No vamos a comenzar el sermón sin antes no dar nuestros anuncios. El día miércoles tenemos culto de oración, están hermanos cordialmente invitados. Y también quiero extender una invitación especial para este día viernes a las 8 de la noche. En vez de tener un estudio como es normal, vamos a tener un culto especial por ocasión de la Semana Santa, la Pascua, como quieran llamarle. Así que están cordialmente invitados para el día viernes y también están invitados a que puedan invitar a conocidos, cercanos, familiares, amigos a ese día para ese culto especial, que también va a ser una ocasión evangelística importante. Siempre son muy especiales esos cultos que hemos hecho todos los años ese mismo día viernes. Así que están cordialmente invitados. Y obviamente siguiendo con nuestros anuncios, el día domingo todas nuestras actividades siguen de manera normal. Amén. Dicho eso, hermanos, vamos al texto del día de hoy. Bueno, como ya sabemos, estamos viendo, ¿no?, esta segunda epístola a los Corintios. El apóstol Pablo está escribiendo, ¿no? Y quizás sería bueno adornar esto con un poco de contexto. Está escribiendo aún el apóstol Pablo a los Corintios desde la lejanía. En ese momento el apóstol Pablo sabe que está Tito con ellos, tratando de interceder para de alguna manera arreglar una relación que se había fragmentado, se había quizás tensionado. ¿Por qué? Por una segunda carta que nosotros no tenemos en la Escritura, que era una carta muy dura y que obviamente los hermanos corintios la tomaron muy mal, ¿ya? Es así entonces como el apóstol Pablo, ya desde la lejanía y sabiendo ese rechazo, comienza a escribir esta carta a los Corintios para poder dar razones y llamar, ¿no?, a la reconciliación. Nosotros ya sabemos, porque la historia ya pasó, y esto pasó hace muchos años, que justamente cuando después el apóstol Pablo se encuentra con Tito, justamente se da cuenta de que los corintios habían abrazado al apóstol Pablo en sus corazones. Esas tensiones habían acabado y obviamente ya se había vuelto a tener una relación y lo habían considerado como el apóstol Pablo, como el apóstol que era, ¿no? Pero todas estas palabras que venimos viendo en los primeros capítulos, si ustedes se fijan, tienen mucho de conciliación, mucho también de defender el apóstol Pablo, su llamado, etc. Es así, hermanos, quizás adornando esto, que yendo a este capítulo 5, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, particularmente en este texto, en este capítulo, ha dado a entender que él como persona, como apóstol de Jesucristo, tiene el anhelo de estar ya en la presencia de Dios. Él tiene el anhelo de dejar de luchar con su carne, él quiere estar en la presencia gloriosa de Dios, pero sabe que no es el tiempo todavía y que tiene que trabajar. Y en ese entendimiento él sufre por el Evangelio. Él está dispuesto a padecer por la iglesia. ¿Por qué? Porque entiende que mientras está en la tierra, sus propósitos son celestiales. Mientras él aún no esté en la presencia de Dios, mientras él esté aquí aún, se enfoca y se va a enfocar y se enfocó
en edificar a la iglesia, en servir a Dios. Por tanto, nosotros vemos que el apóstol Pablo tiene las cosas muy claras. El anhelo, ¿cierto?, de estar en la presencia de Dios, dejar de padecer en esta tierra. Pero si está en esta tierra, entonces él se está entonces dedicando a servir a ese Dios por medio de amar a la iglesia. Este es el contexto ya más particular de este texto. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el versículo 11 para que sigamos entendiendo lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios. El versículo 11 dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le he manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo comienza entonces con una declaración, este fragmento, ¿no? Él dice entonces que conociendo el temor del Señor, él hace algo. Ahora bien, no quiero dejar de quizás tratar de profundizar en lo que el apóstol Pablo habla respecto del temor de Dios. La Escritura nos dice a nosotros que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso es una verdad real, ¿no? Temer a Dios es lo más sabio que pudiéramos hacer. Ahora, no se debe confundir el temor a Dios con el miedo. El apóstol Pablo nos está dando a entender que él tiene un pavor a Dios. Él está usando la palabra correcta. Él dice, tiene temor de Dios. Y el temor de Dios es algo que debe estar en todos los creyentes. Ahora, el temor de Dios, el temor a Dios, no significa pavor. Significa, hermanos amados, una consideración reverente a ese Dios. Una consideración de lo que ese Dios pudiera llegar a ser en virtud de sus atributos. Por tanto, si nosotros entendemos algo de manera muy simple, es muy difícil temer a Dios si no se conoce a Dios. Vuelvo y repito. Es muy difícil temer a Dios si no se conoce a Dios. La forma entonces de temer a Dios o cómo se llega a temer a Dios es por medio de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Esa es la forma por la cual llega el temor de Dios. Ahora, en términos bien prácticos, ¿por qué deberíamos temer a Dios? ¿Por qué deberíamos tener una consideración reverente a ese Dios? Como lo hemos dicho, ¿por quién es Él? ¿Y cómo es Él? Hemos dicho, ¿cierto?, que es el alto, el sublime, el todopoderoso, el soberano, santo, 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 ¿cierto? Sabemos que es un Dios celoso, sabemos que es un Dios perfecto, sabemos que es un Dios trascendente, sabemos que es un Dios justo, sabemos que es un Dios que tiene ira, sabemos que es un Dios de amor, sabemos que es un Dios que todo lo ha hecho y que tiene control de todas las cosas. Por tanto, desde la posición del ser humano, al enfrentarse a ese Dios, hermanos, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer si quisiéramos ir a darle batalla a Dios. ¿Se da cuenta? Y he escuchado muchos hombres que se rebelan contra Dios y que tienen esa sensación o ese pensamiento de que ellos pueden de alguna manera golpearle la mesa a Dios. Se enojan porque Dios se llevó a un ser querido y se enojan con Dios como si básicamente Dios tuviera que darle explicaciones. Hermanos, eso no es así. Si nosotros comprendemos realmente quién es Dios, vamos a tener un temor reverente. ¿Por qué vamos a reverenciar? ¿Por qué nos vamos a humillar delante de Dios? Porque, hermanos, Él es grande y nosotros somos insignificantes a ese Dios. Por tanto, nos vamos a humillar reverentemente, no solamente porque quizás pudiéramos decir, Él nos va a castigar. No, hermanos, porque Él es admirable. Porque Dios es digno de toda adoración. Dios es precioso, hermanos. Es impresionantemente bello, glorioso. Es inconcebible a nuestras mentes. Y eso debe provocar en nosotros una humillación reverente. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, es digno de recibir toda la gloria. Ahora, esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hace la gente es justamente todo lo contrario, ¿no? Al desconocer a Dios, no tiene un temor reverente hacia Él.
Muchos le tienen miedo a Dios, ¿cierto? El de Dios castigador. Pero no hay un conocimiento de Dios y por tanto no hay un temor correcto. El apóstol Pablo, por tanto, él dice que teniendo el conocimiento del temor del Señor, él se mueve en el mundo. Ahora, quizá la primera pregunta es para todos los que estamos acá. ¿Conocemos a Dios en primer lugar? ¿Sabemos quizás o podemos imaginar los alcances de la persona de Dios? ¿Tenemos temor de ese Dios? Ahora, quizá la pregunta más importante. ¿Se hace evidente ese temor? ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que dice tener temor de Dios, pero sus actos no van en línea con ello. Cuando el apóstol Pablo dice que él sabe y conoce el temor de Dios, ¿cierto? Inmediatamente él pone las obras que él hace por medio de ese temor, porque él le sirve. Recordamos que el apóstol Pablo está muy claro de quién es Dios, de que Dios es omnisciente, todo lo sabe, y sabe, hermanos, todas las cosas que nosotros hacemos. Es atemporal, ¿no? Está fuera del tiempo, y sabe que nosotros también vamos a ir a ese trono, al trono de Cristo, ¿cierto? Al tribunal de Cristo, a rendir cuentas por nuestras acciones. Por tanto, el apóstol Pablo sabe que Dios tiene todo el control de todas las cosas. Y él dice que conociendo entonces quién es Dios, él se va a mover y no va a dejar de trabajar. ¿Trabajará el apóstol Pablo por qué? Porque tiene temor de que Dios lo vaya a castigar. La respuesta no la creo así. Porque si él conoce a Dios y él ha sido redimido por Dios, él sabe que Dios no cambia esas cosas. Es muy triste ver a profesantes de la fe viviendo en el limbo, entre el limbo si es que pierde o no pierde la salvación. Dios no es así. Dios determinó y Dios hizo. La Escritura pone a Dios y relata a Dios diciendo, Dios dirá y no ejecutará. ¿Es Dios hombre para mentir? ¿O es Dios hombre para arrepentirse? La respuesta es no. Cuando Dios llama a alguien para la salvación y lo salva, ese hombre, esa persona debe saber que eso no cambiará. Y el apóstol Pablo, conociendo quién es Dios, él sabía que él estaba justificado delante de Dios. El servicio del apóstol Pablo no se fundamenta en el miedo, sino que en un temor reverente y en el amor que le profesa al Dios que lo salvó. Esa es una diferencia sustancial. Aquí el apóstol Pablo entonces dice que él sirve y hace quizás de manera práctica, ¿no? Él ejecuta una labor, un servicio a Dios y lo hace yendo hacia los hombres. Él dice, ya nosotros conociendo el temor de Dios persuadimos a los hombres. En otras palabras, sabiendo que mi relación y mis cuentas son para con Dios, yo me dedico a servirle a los hombres y me dedico a persuadirlos. ¿A persuadirlos de qué? ¿O qué significa persuadir? Lo que hace el apóstol Pablo es predicar. El apóstol Pablo lo que hace es enseñar, argumentar, dar testimonio. Él lo que hace es tratar de persuadir a los hombres, de tratar de que ellos entiendan y cambien, que tengan un arrepentimiento y un entendimiento. Y lo hace y se esfuerza en ello. Pero él no lo hace pensando en recibir de los hombres la recompensa, sino que lo hace de frente a Dios. Él dice clarísimo ahí, nosotros persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Nosotros, hermanos, vivimos en un tiempo donde en las iglesias, en los templos y en las denominaciones evangélicas se hace muchas cosas, ¿no? Y que lamentablemente por muchas personas se hacen para ganar la fama, se hacen para obtener el aplauso de los hombres, pero se hacen de manera falsa. Se hacen templos, iglesias, y se hacen un sinfín de cosas. ¿Para qué? Para obtener el reconocimiento de los hombres. Pero ese es el sentido, esa es la realidad. Ahí tenemos que poner nuestros ojos como servidores de Dios. ¿O tenemos que ponerlos en lo que Dios sabe de nosotros? Tenemos que acercarnos a servir de manera genuina para la gloria de Dios. Nos esforzamos en persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto. Esto de manera muy práctica.
se puede ver al momento que nosotros vamos a predicar a la calle, hermanos. Cuando usted sale, cuando nosotros salimos a predicar a la gente afuera, ¿a qué vamos? A que la gente vea nuestra elocuencia, al ver cómo nosotros damos argumentos, ¿cierto? Y podemos dejar, entre comillas, callados a los demás porque tenemos muchos más argumentos, porque sabemos más, no sé. O vamos con un corazón sincero rogando para que por medio de la predicación Dios se glorifique, dejando la mano en el Señor y haciendo lo posible por persuadir, pero entendiendo que lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que se acerca incluso a dar un servicio muy hermoso como la predicación del Evangelio de una manera muy vil en su corazón. Nosotros podemos servir a Dios, todos nosotros, pero tenemos que pensar en para dónde apuntamos con nuestro servicio. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, a Dios le es manifiesto realmente lo que nosotros somos. Nosotros no podemos esconderle nada a Dios, hermano. Nosotros podemos engañar a los hombres. Incluso yo me puedo aquí parar, hermanos, y mostrarme como el más santo de los santos. Y puedo venderme, ¿cierto?, como el hombre más espiritual del mundo. Pero la verdad es que, ¿qué saco con eso? Si a Dios le es manifiesto lo que yo soy. Dios sabe mis batallas, mis luchas, mis dificultades. Él las conoce. No tengo por qué ocultarlas. Y por tanto usted tampoco tendría por qué hacerlo. El apóstol Pablo sabe, hermanos, que también es débil. Sabe que es humano, sabe que va a cometer errores, pero hermanos, eso no determina nuestro servicio a Dios. Tenemos que esforzarnos. Ahora bien, el apóstol Pablo parte este fragmento dejándole claro a los corintios, amados hermanos, y tratando de ahondar nuevamente en que él está tratando de servir lo más, podríamos decir, lo más transparentemente posible a ellos. Y les manifiesta que si bien él sabe que a Dios le manifiesto quién es él, le encantaría que a ellos también pudieran ver, quizás, vamos a empezar, las buenas intenciones o el corazón sincero del apóstol Pablo para servirles. Recordamos que lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo, como hemos dicho en la introducción, es tratar de reconciliarse con ellos. Y está clamando aquí para que ellos puedan, de alguna manera, ver que el apóstol Pablo se entrega como un verdadero siervo de Dios al servicio. Continúa el apóstol Pablo, versículo 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo entonces le deja claro que si bien él quiere entonces dejar claro que él es un verdadero siervo, no tiene la intención de alguna manera de recomendarse a sí mismo para que él vaya y sea promovido como el gran apóstol. Ya él anteriormente había escrito a los corintios y le había dicho que él no necesita cartas de recomendación. Espero que recuerden ese texto. ¿Por qué? Porque las cartas de la recomendación del apóstol Pablo son ellos mismos, el testimonio de la obra del Señor. Pero aquí hay un contexto en particular donde el apóstol Pablo le está diciendo, yo no quiero que ustedes entiendan que yo me quiero gloriar, no, todo lo contrario. Lo que yo quiero es que ustedes se puedan gloriar en mí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Lo que quiere dar a entender es que ellos puedan ver en el apóstol Pablo a un verdadero siervo y ellos puedan entonces crecer en discernimiento y entender o saber cuáles son las condiciones de un verdadero siervo de Dios. ¿Para qué? Como dice el mismo texto, para que tengan con qué responder. ¿A quiénes? A los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ya sabemos que en el contexto el apóstol Pablo tenía adversarios. En la iglesia de los Corintios era atacada por hombres vanagloriosos. Hombres que se metían, introducían en la iglesia de manera oculta, pero que no eran verdaderos siervos de Dios. Hombres engañadores, con una gran elocuencia, que obviamente es lo que nosotros vemos el día de hoy en toda la iglesia. Hombres, ¿cierto?, con una estampa, que tienen una capacidad de dominio de masas. Y muchos corintios seguían entonces a estos hombres que se movían en las apariencias. Porque, hermanos, esto es algo también común de la iglesia. Nosotros vivimos una iglesia contemporánea muy aparentadora. Desde personas que aparentan la santidad, ¿cierto?,
caminar básicamente sobre las nubes, a otros que les gusta aparentar lo que pueden llegar a tener para imponerlo a los otros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que te trata como te ve, y eso se ha metido en el mundo, y por tanto, si alguien me trata como me ve, yo voy a mostrar. Esto es muy común, pero en el tiempo del apóstol Pablo era algo igual. Y el apóstol Pablo entonces le está diciendo: vean cuál es el testimonio de un verdadero siervo de Dios, alguien que sirve a Dios de corazón, y puedan ustedes compararlo con aquellos que se dicen ser siervos, pero que se preocupan de las apariencias y no sirven a Dios de corazón. Esto para nosotros quizás es muy importante el día de hoy, sobre todo para los más nuevos, para las personas que vienen recién llegando. Quizás los que llevan más tiempo claramente disciernen, porque no solamente disciernen las obras que son correctas a la luz de la Escritura y pueden dar testimonio de que lo que se hace en un lugar es aberrante, porque tiene la Escritura. Pero el testimonio también es una razón, la forma en que vivimos, lo que creemos, lo que hacemos, lo que construimos, habla de nosotros. Eso es una realidad. Y por tanto, para los más nuevos, los que hoy día todavía ven externamente, también podrían dedicarse a ver el testimonio de las personas que profesan la fe, de los líderes que profesan la fe. Y también crecer en discernimiento. Ustedes podrían decir, pero hay hoy día personas que viven de las apariencias. ¿Usted sabe cuántos pastores tienen jet privado hoy día? Hartos. Muchos. ¿Cuántos tienen relojes Rolex? ¿Y por qué? Porque este mundo de la apariencia vende. Ahora, esto quizás es de una manera muy, muy evidente. Pero, amados, las apariencias, o podríamos decir nosotros como humanos, somos unos maestros para aparentar. Y nosotros no estamos exentos de las apariencias. Aquí mismo, en esta misma iglesia, los que nosotros nos vemos reunidos acá. ¿Habrá alguno de nosotros que aparenta ser algo que no es? Muy probablemente sí. Vemos apariencias. Pero tarde o temprano un árbol da su fruto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Los árboles tarde o temprano van a dar su fruto. Y usted puede ver aquí un hermano entre nosotros muy espiritual. Oye, ese hermano, yo lo veo y lloro de la emoción. Pero ojo, porque un árbol tarde o temprano da su fruto. Lo que tenemos que tener cuidado que no seamos nosotros. Nosotros tenemos que examinar nuestros corazones, hermano, para servir de frente a Dios, para dar testimonio de lo que realmente es servir a Dios. El apóstol Pablo en su defensa sigue diciendo: porque si estamos locos, versículo 13, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Suena un poco raras las palabras del apóstol Pablo, pero tienen que entenderse a la luz de que él está hablando de una defensa en un contexto en particular. Es muy probable que el apóstol Pablo haya recibido burlas o reciba de estos hombres que se dedican a las apariencias, decir: oye, el apóstol Pablo es demasiado radical, oye, el apóstol Pablo es demasiado duro, oye, el apóstol Pablo está loco, el apóstol Pablo no hace Pablo está loco, es demasiado. El apóstol Pablo entonces diciendo esto de manera, como decíamos, casi jactanciosa o irónica, ¿no? Es que si realmente la gente piensa que yo estoy loco, amén. Para Dios estoy loco. Yo me alegro en eso. Y por lo demás me despojo de todo orgullo, dice el apóstol Pablo de manera muy tácita en esto, ¿no? No me interesa lo que el mundo piense de mí. ¿Por qué? Porque yo ya he dicho que sirvo a Dios y me interesa lo que Dios piense de mí. Hermanos, nosotros también recibimos del mundo muchas cosas. ¿Acaso usted no le dicen el canuto, el fanático, mi hermano? Yo tengo un cercano que me molesta cada vez que lo veo y que dice el versículo cuánto y todo el tema porque no entiende, lamentablemente. Pero gloria a Dios que nos molesten de esa manera. Si nosotros entonces entramos en el mundo de una manera tan parecida, donde no marquemos la diferencia y la gente no nos diga nada, ahí deberíamos preocuparnos. Pero si el mundo se burla de nosotros, diciendo que soy un fanático, un canuto, que eres un religioso, que tú eres radical, intransigente, machista, heteropatriarcal y todas las cosas que hoy día se dicen, gloria a Dios.
Es que tú eres demasiado conservador. Amén. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a Dios, hermanos. Y lo que digan los hombres, da lo mismo. Para Dios estamos locos. Ahora, si por el contrario, la gente dice que somos cuerdos, y dice el apóstol Pablo, y si somos cuerdos, es para ustedes. Ahora, si realmente el apóstol Pablo dice, si es que ustedes entienden que yo soy cuerdo, si yo entonces estoy en todos mis cabales, y estoy clarísimo, y estoy haciendo las cosas en pleno conocimiento de lo que hago, entonces ahora tómenlo para ustedes. Y considérenlo ustedes, abrácenlo, y entiendan que si yo hablo entonces verdad, en pleno conocimiento, escúchenme. No solamente ustedes, que los adversarios me escuchen, que todos me escuchen. Ahí es para todos los que leen. Si entienden que yo soy cuerdo, entonces tomen las palabras del apóstol Pablo. Quizás, si nosotros hacemos este análisis y pensamos, ¿el apóstol Pablo estaba loco o estaba cuerdo? ¿Estaba cuerdo? Muy cuerdo. De hecho, el apóstol Pablo podríamos decir que era un hombre intelectualmente brillante. Un hombre brillante. Y es así, entonces, como nosotros lo entendemos cuerdo, que entonces nosotros deberíamos escucharlo. Y lo que dice es para nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo muestra esta entrega, hermanos. Y aquí va a llegar al punto del por qué él se entrega, está dispuesto a morir al orgullo, está mirando al Señor. Y lo dice en el versículo 14. ¿Por qué hace esto? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si murió por todos, luego todos murieron. Fíjense lo que el apóstol Pablo nos dice. La causa del mover del apóstol Pablo, la causa del humillarse del apóstol Pablo, la causa del morir, del servir, la causa del entregar su vida del apóstol Pablo, se fundamenta ¿en qué? En el amor de Cristo. Es el amor de Cristo el que a él lo constriñe. ¿Qué significa constreñir? ¿Qué significa que él está constreñido? Él está apretado, él está encerrado. Es como si alguien de alguna manera le cerraran el puesto, la salida, y lo apretaran dejándolo sin lugar a salir, sin escapatoria. Él se siente constreñido, por tanto, ¿por qué? Por el amor de Dios. El amor de Dios a él lo lleva a servir. Eso es lo que mueve al apóstol Pablo. Él ha hablado de los atributos, él ha hablado realmente del temor de Dios, pero lo que lo mueve claramente ahí es el amor de Cristo. El amor de Cristo lo lleva a él, hermanos, a moverse. Y esto tiene que ver, hermanos, con el quehacer cristiano y con lo que nosotros y la iglesia evangélica debería meditar mucho. Y es, ¿por qué yo hago lo que hago en la fe evangélica? ¿Por qué usted viene a la iglesia? No, que yo vengo para acompañar a mi esposa, vengo para acompañar a mi esposo, vengo porque mis papás me traen, vengo porque tengo que ir a la iglesia. Esos argumentos son incorrectos. No deberían ser su motivación. Vengo porque no tengo nada más que hacer el domingo, eso sería aberrante. Vengo a tranquilizar mi conciencia. Vengo a cumplir. Erróneo. Mal. ¿Qué debería hacerlo usted? ¿Venir al templo a congregarse? El ser constreñido, el ser encerrado, el ser aplastado por el amor de Dios. El amor de Cristo debe ser el motor de todas nuestras acciones. No solamente de venir a la iglesia. O sea, pensemos esto. El amor de Cristo es digno, o podríamos decir, ¿tiene el valor tal para hacerme ir a un templo a congregarme? Usted hoy día va a decir sí, ¿cierto? Sí, todos sí. Espero que lo diga de aquí hasta que se muera. Todos los días que tenga que ir al templo lo piense y lo diga, sí, lo vale. Porque claro, aquí estamos en un momento particular, hablando de esto, pero después se nos olvida. Al apóstol Pablo no se le olvida. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo del apóstol Pablo no era domingo. No era solamente del día domingo en la mañana. La vida del apóstol Pablo y el amor de Cristo, él lo vivía todos los días. Él respiraba a Cristo. Y si nosotros respiramos a Cristo,
tampoco se nos va a olvidar. No va a ser tema. Pero yo no estoy hablando solamente de congregarse, hermanos. Estoy hablando de la vida cristiana en general. De acercarnos a las Escrituras. De orar al Señor. De predicar el Evangelio. De hacer lo posible por llenar todo nuestro espacio de la palabra del Señor. Se trata de que en nuestras conversaciones, ¿cierto?, abunde la palabra del Señor. De que en nuestras meditaciones el amor de Cristo y el Evangelio sea algo realmente presente. Y esto, hermanos, es algo crucial, el Evangelio. Porque si ustedes se fijan, lo que hace el apóstol Pablo y lo que añade él mismo es que efectivamente él es constreñido. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Él mismo lo dice, pensando esto. Lo que habla de que el apóstol Pablo constantemente tenía un pensamiento, ¿no? Pensaba esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿En qué está pensando el apóstol Pablo que lo lleva a entender el amor de Dios de una manera tan grande? Él está meditando en el Evangelio, hermanos. Él está meditando en el Evangelio. Él, al meditar en el Evangelio, a pensar en el Evangelio, a masticar el Evangelio, a la única conclusión posible que llega es que el amor de Dios es demasiado grande. Y ese amor es el que a nosotros nos constriñe. Veamos esta seguidilla de cosas de manera inversa. Si yo no medito en el Evangelio, difícilmente voy a poder contemplar el amor de Dios. Y si el amor de Dios es demasiado pequeñito y estoy en una habitación y al lado hay una especie de espacio que ocupa el amor de Dios, como es tan chiquitito, yo me voy a mover libremente. Y por tanto, mi servicio a Dios va a ser inexistente. Y de hecho, es muy probable que mi cristianismo se transforme en una especie de accesorio de mi vida, que es lo que sucede en la gran mayoría de las vidas de las personas que profesan la fe. El cristianismo para muchos, Cristo para muchos creyentes, no es más que un accesorio que se pone el fin de semana como una especie de perchita aquí y después el domingo a mediodía se la quita y se olvidó de Cristo. Eso es lo que sucede. Yo espero que usted medite en su corazón profundamente y no se permita bajo ningún punto de vista vivir el cristianismo como una especie de accesorio. ¿Por qué? Porque eso da a entender entonces que usted no ha masticado entonces el amor de Dios. Lo que debería suceder realmente es que nosotros, hermanos, meditemos todos los días en el Evangelio. Continuamente mastiquemos el Evangelio. ¿Sabe qué va a producir eso? Va a producir que usted cada día vea más su maldad y al ver mayormente su maldad va a poder darse cuenta de la grandeza del amor de Dios y pensando en esa habitación donde el amor de Dios ocupa un espacio, al ser más grande, yo me voy haciendo más pequeñito y me constriñe cada día más y esa constricción, ese estar constreñido me va a llevar entonces a moverme. Me va a llevar entonces a disponer mis miembros en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es muy grande y no me deja moverme, no me deja hacer, tengo que salir de ahí para poder entonces servir a Dios. Hermanos, usted elige. Fíjense que nosotros, como ustedes saben, hacemos culto evangelístico acá, los domingos a las 7. Y es muy penoso, déjenme decirlo, es muy penoso que muchas personas se pierdan eso. Cuando nosotros empezamos a hacer esos cultos evangelísticos, centrados en el Evangelio, algunos hermanos se acercaron y me dijeron, pero pastor, el Evangelio es para los no creyentes. ¿Es necesario hacerlo todos los domingos? Y la verdad es que eso fue un grave error. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio, si bien es la puerta de entrada al cielo, el Evangelio es el alimento de los creyentes. El Evangelio es la oportunidad gloriosa de pensar en esto, en hacer el ejercicio del apóstol Pablo y meditar en que Cristo murió por nosotros. El Evangelio, hermanos, es la oportunidad gloriosa de meditar en el amor de Dios.
Y ese amor de Dios, cuando nosotros empezamos a meditar, es que ahí se hace grande, hermanos. Y ahí entonces nosotros realmente podemos ser constreñidos por ese amor. Por tanto, la invitación que le hago desde este púlpito es que no se pierda sus cultos. No se pierda, hermanos, el tesoro del Evangelio. Usted todos los días debería meditar en el Evangelio. A cada rato debería estar meditando, hermanos, en el Evangelio. Porque cuando nosotros meditamos en el Evangelio, hermanos, vemos que nosotros somos unos viles pecadores delante de Dios. Malvados. Nuestras obras son asquerosas delante de Dios. Son aberrantes. El día viernes en el estudio hablamos de qué significaba ser una abominación. Que es algo abominable, algo profundamente desagradable. Eso es lo que nosotros hacemos. Obras abominables delante de Dios. Pero ¿qué recibimos de Dios? ¿Fuego consumidor, que es lo que deberíamos recibir? No. Recibimos paciencia, recibimos amor, recibimos cercanía, recibimos el cariño, el consuelo, la fortaleza en Cristo, recibimos el amor profundo de Dios cada día, recibimos las promesas celestiales de la eternidad en el cielo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Hermanos, y eso es algo que nosotros debemos meditar, porque cuando nosotros lo meditamos es cuando realmente podemos incluso después escribir una canción como Sublime Gracia, porque realmente estamos meditando en esa gracia preciosa de Dios, porque el amor de Dios es tan evidente que a nosotros nos llena de gozo y nos lleva, ¿cierto? Y nos empuja a servirle y a vivir para Él. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer como hijos de Dios todos. Meditar el Evangelio para que eso nos lleve a movernos, hermanos. El apóstol Pablo, recordamos lo que dice aquí, que cuando Cristo murió, todos murieron. Y se refiere que esas personas, esos que murieron, son los que creen en Él y que han muerto a su antigua naturaleza, han muerto a su antiguo hombre. Sigue diciendo el versículo siguiente, el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo entonces vuelve a decir que murió por todos, y antes de quizás pasar es muy necesario hacer esta explicación. Cuando el apóstol Pablo entonces dice que murió por todos, no se refiere a que Cristo murió por toda la humanidad. Eso, hermanos, sería incongruente con toda la Escritura. Es más, el mismo texto, y como lo veníamos viendo en el versículo reciente, él dice que todos murieron. Ese todos son realmente los que murieron. Ahora, ¿quiénes son los que murieron? Los que creen. Cuando nosotros nos bautizamos, representamos esto. Morir y nacer nuevamente como una nueva criatura, ¿cierto? Bueno, cuando Cristo murió, mató, o nos mató, podríamos decir, al hombre condenado. Mató al viejo hombre, el que estaba de alguna manera condenado al pago de sus pecados. Esos son los que murieron. Y aquí, como dice el apóstol, sigue diciendo, ahora, de manera quizás casi ilógica, ¿no? Y por todo murió, para que los que viven. ¿Quiénes son los que viven entonces? Los mismos que murieron. Los que murieron son los que murieron en Cristo, pero los que viven son los que realmente tienen esa vida espiritual. Volvamos al bautismo. Una persona muere y revive. Bueno, a esto está haciendo alusión el apóstol Pablo. Entonces, lo que está diciendo es que los que creen en Jesucristo, los que por la muerte de Cristo murieron a su viejo hombre y ahora tienen una vida nueva, ahora los que viven ya no vivan para sí. La pregunta es entonces, ¿usted murió y fue revivido con Cristo? ¿Tiene una nueva vida, una nueva naturaleza? ¿Usted podríamos decir que tiene vida? Ojo que en este mundo en el cual habitamos hay dos tipos de personas. Personas muertas y personas vivas espiritualmente. Y las personas vivas espiritualmente solamente son aquellas que tienen fe. Una fe salvadora. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿ustedes de esos que viven, de los que tienen fe? Yo espero que en su corazón diga, sí, amén. Ahora, lo que Dios nos dice aquí entonces es que la voluntad de Dios es que usted, que vive, no viva para usted, sino que viva para Cristo.
Cuando nosotros, hermanos, abrazamos la fe, tenemos que morir. De hecho, el apóstol Pablo mismo lo dice, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, nosotros que hemos muerto con Cristo en la cruz, no vivimos ya. Y por tanto, como ya no vivimos esa vida antigua, ahora la verdadera vida espiritual no puede ser vivida para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir que nosotros no vivamos para nosotros mismos? Los creyentes, y esto por muy duro que le suene, no debemos vivir para nuestros propios proyectos. Vivir para uno mismo significa vivir para nuestros propios deleites. Vivir para nosotros significa vivir bajo nuestras propias filosofías. Vivir para nosotros significa vivir bajo nuestras propias consignas. Vivir para nosotros significa vivir bajo nuestros propios estándares. Vivir para nosotros significa vivir siguiendo los deseos de la carne. Vivir para nosotros significa vivir bajo nuestros propios razonamientos. El punto de esto, usted no puede ser creyente y vivir para usted mismo. Y no es algo que yo me haya inventado, es algo que está ahí claramente. Es lo que el apóstol Pablo dice de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos constriñe de manera tal que alguien que ha abrazado la fe no puede vivir para sí mismo, sino que tiene que vivir para Cristo. ¿Y qué significa, hermanos, vivir para Cristo? ¿Qué significa en términos bien prácticos vivir para Jesús? Significa vivir en primer lugar para su gloria. Vivir en obediencia. Vivir para servirle. Vivir para obedecerle. Vivir para entregarse por él. Vivir para vivir una vida bajo sus estándares. Vivir una vida para seguir sus leyes. Vivir poniendo a Cristo como Rey de nuestras vidas. Jesucristo en un momento dijo: nadie que construye un edificio no hace un cálculo real de lo que va a gastar cuando vaya a comenzar su obra, ¿no? ¿Por qué? No vaya a ser que calcule mal o que no saque bien la cuenta y de repente empieza a construir y a la mitad de la construcción se acaben los materiales. ¿Qué dice ahí? Los demás lo van a mirar y se van a burlar, ¿cierto? ¿En qué contexto lo dice Jesús? ¿Qué está enseñando ahí? Está enseñando a los que quieren seguirlo. Usted tiene que determinar muy, muy fríamente si es que usted quiere seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted quiere vivir para Cristo, le va a costar todo, hermano. Todo. No, es que yo quiero ser cristiano y ir los domingos a la iglesia. Eso no es cristianismo. Siento y lamento quitarle esa esperanza, pero eso no es cristianismo. Cristianismo es vivir para Cristo. Es que Cristo reine en nuestras vidas. Es que yo pueda servirle a Cristo. Y Jesús, al momento de hablar de servir a Cristo, lo hizo de manera muy enfática, y la palabra y todo el Antiguo Testamento muy enfática, lo hace entregándose a la iglesia, sirviendo y amando a los hermanos, entregándose en ir en pos y ayuda de los creyentes. El mandamiento y la gran comisión es: vayan y hagan discípulos. Nuestras vidas deben girar en torno al reino de Dios, hermanos, no a nuestros propios propósitos. Yo quiero que, hermano, y yo se lo digo realmente con amor y de una manera muy transparente, usted medite muy bien si es que usted quiere vivir para Cristo. Porque si usted no quiere vivir para Cristo y usted no quiere entregarle nada, mejor no pierda su tiempo. Váyase a su casa, haga sus propios proyectos, haga su propia vida, pero no juegue a ser cristiano. Pues se va a aburrir en primer lugar. Y tarde o temprano se va a ir. Ahora, por el contrario, si usted entiende el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo y el amor de Dios a usted lo constriñe y lo mueve a servirle, entonces entréguese con todo. Recuerde que dice la Escritura. ¿Qué habla de los tibios la Escritura? Los tibios serán
vomitados. El Señor no quiere gente tibia. La gente no quiere asistentes a las iglesias. Es una realidad. La gente quiere gente que viva para Cristo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿vale la pena vivir para Cristo el amor de Dios? Pregúntese. ¿El sacrificio de Cristo vale la pena entregar su vida por Él? Yo espero que su respuesta sea positiva. Y espero aquí verlo por muchos años. Y lo quiero ver creciendo en el Evangelio, sirviendo al Señor, siendo una persona, un cristiano precioso, que muere a sí mismo, pero que vive una vida llena de gozo en su alma, luchando con su pecado, sufriendo por la obra de Cristo y verlo en la eternidad en los cielos y tener una comunión eterna con usted, hermano. Pero esa es una decisión que usted tiene que tomar. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por el testimonio del apóstol Pablo y por sus palabras, Señor. Gracias, Señor, por su amor, el cual nos constriñe y nos lleva, Señor, a vivir para su gloria. Rogamos nos ayude a fortalecernos, a que podamos nosotros negarnos a nosotros mismos mirando la cruz. Ayúdenos, Señor, a agradarle en esta vida. Gracias le damos por su amor. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.